Por eso todo lo que San José decía, el niño Jesús lo obedecía, sí o sí. Claro. El niño Jesús no decía, pero, no, porque es el Padre que habló. No, padre, yo dejé ir a mi hijo a tal lugar, a tal fiesta, porque es que para no pelear con el muchacho y para... Primero Dios. Primera institución que se fundó en la historia fue la familia. Sí. Y el fundador de la familia fue Dios. Exacto. Es lo más importante y es lo más atacado. ¿Por qué la Sagrada Familia es modelo? Porque ellos dieron el ejemplo que en toda la historia se va a seguir. Y es que son una familia en la cual los tres tienen a Dios en el centro. Eso es una familia verdadera, eso es una familia santa. Tal cual. Pues no se vayan a sentir mal ni tal. Pues aquí vamos a hablar de la familia cristiana. Punto. Y si no le gustó, pues pase, ¿sí o no? María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. María Reina, el podcast de los consagrados. Muy queridas familias, muy estimados amigos, salve María, bienvenidos una vez más. Quien hoy el hermano Alfonso, el padre José están muy contentos del tema que vamos a tratar el día de hoy. Nuestro tema el día de hoy es la Sagrada Familia. Es un tema muy bonito que la Iglesia celebra el domingo posterior a la Navidad, ¿no? Vamos a ver este tema tan importante porque realmente es San José, la Virgen y el niño como modelo de la sociedad. Entonces, bueno, ya dije que estaba hasta aquí, Padre José, salve María. Salve María, Padre. Le extrañábamos, Y hace rato que no, es que las misiones, sí. Las misiones que hacemos para salvaguardar la familia demandan. Y es verdad, hermano, bueno, muy interesante este tema, Padre, lo estábamos conversando antes de entrar propiamente al aire, como dicen, como llaman. Porque todo el mundo lo sabe, ¿no? La familia es la célula de la sociedad. Sin familia, usted lo dijo hace unos instantes antes de comenzar, pues no hay sociedad, ¿no? Y sin sociedad, pues es un caos. Es lo más importante y es lo más atacado. Es impresionante porque es una vocación general, es un llamado general que Dios le hace a toda la humanidad y es la más atacada. Porque es la que más tiene leyes en contra, la que la degradación moral más afecta, la que, sí, sufre más con toda la decadencia de la humanidad. Ahora, como eso que usted dice de las propias leyes en contra, recientemente, no sé, señora, escuché unos casos de personas que explicaban en materia de leyes cómo los padres están siendo desautorizados por muchas leyes para ser permisiva la decadencia en la prole. Cosas que no entro aquí en materia, pero que usted queda espantado, pero por Dios, si el papá no puede hacer algo, la mamá no puede hacer algo para prevenir y para evitar que pase esto. No se puede. Bien, es con dolor que uno, perdón, hermano, es con dolor que uno siempre escucha que no, que la generación de cristal, no, que estos jóvenes, no, que para dónde va la humanidad, que no sé qué. Venga, es que vaya a la raíz. El problema es de la familia. Y sobre todo que lo que Monseñor John, el fundador nuestro, siempre decía, toda la crisis moderna es una profunda crisis religiosa. Total. O sea, esto no es que, no sé, tal ley, tal cosa, no, es que se olvidaron de Dios y la familia sin Dios no existe. Es una crisis moral. Tal cual. No, que justamente empieza ahí, ¿no? Porque los papás son los que como que dan ese ejemplo y el niño conoce a Dios por medio de sus padres. Tal cual. Por eso es que la crisis viene desde ahí. ¿Se acuerdan de los podcasts que hicimos de educando a los hijos y tal, no sé qué? Bueno, porque eso hay tantos maleducados, pues porque no hay papás. Y una cosa interesante que quiero como que blindarnos, es importante que todos los que estén asistiendo a este podcast sepan que aquí vamos a hablar de la familia cristiana. Claro. De lo que la Iglesia nos enseña como familia. Lo demás, pues, lo demás es otra cosa, pero familia no es. Y entonces, pues, no se vayan a sentir mal ni tal. Pues aquí vamos a hablar de la familia cristiana, punto. Y si no le gustó, pues pase, ¿sí o no? A otro canal. A otro canal, váyanse. A ver, sí, porque justo Monseñor Juan decía que la familia en la tierra es un
como una imagen de la familia divina, ¿no? Que Dios quiso tener familia aquí en la tierra porque Él es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fenómeno. Y es ese espejo en la tierra de la realidad de cómo vive Dios, que es Dios vive en familia. Tiene un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que es el vínculo de amor entre los dos. Y Él se encarnó en una familia. Él no quiso vivir, porque pues claro, Nuestra Señora es fenomenal, pero Él no quiso estar solo con Nuestra Señora. No. Él quiso que San José hiciera parte de la Sagrada Familia y Él estar como, sí, salvaguardado o enmoldurado, no sé cómo decirlo, pero por una familia. Ahora, hablando de familia, pues si nos podemos remontar un poco al principio, ¿no? Porque cuando Dios coloca a Adán en el paraíso y que él empieza con su don de ciencia infusa a colocar los nombres en los animales, a conocer todo, él sentía que nada era semejante a él, ¿no? Y Dios le pareció que no era conveniente que él estuviese solo. La primera institución que se fundó en la historia fue la familia. Sí. Y el fundador de la familia fue Dios. Exactamente. Porque Adán se sentía solo, como usted dice, y el propio Dios quiere como que solucionar esa soledad de Adán y bueno, hace toda la creación, pero crea a Eva. Y es muy interesante porque en ese hombre y mujer los creó, del Génesis está contenido todo lo que es la familia. Exacto. Entonces la familia tiene un carácter natural, evidente, pero es una institución divina en cuanto a que Dios fue el que la fundó. Uh-huh. Y fue así, hombre y mujer. Y es un hombre y una mujer. Porque si hubiese Dios querido que la familia fuese, no sé, Poligámica. Exactamente, hubiera creado varias Evas. Claro. Creó una Eva. ¿Para qué? Para Adán. Para que ellos mismos continuasen la obra creadora de Dios. Y eso es lo más bonito y lo más profundo del matrimonio, que son copartícipes de la creación. Y es muy alto. Eso es muy alto. Ahora, como uno completa al otro, que eso es muy importante. Tanto es así que, mismo para aquellos que lo vamos a hablar más adelante, pero que tienen una vocación especial para el celibato, los religiosos, muchos fundadores, han visto que su propia obra está incompleta Tal cual. si no tiene las dos ramas, la masculina y la femenina, porque se completa. Son aspectos distintos que brillan de Dios, bellos cada uno, y que juntos armonizan y generan una visión global de lo que Dios tenía como intención a la hora de crear la familia. Qué lindo. Es interesante que Dios es muy didáctico y Dios no la crea desde el inicio, sino que Dios le dice, o sea, Dios pone a Adán y le hace a Adán sufrir el no tener a Eva. La ausencia. Esa ausencia, Interesante. Dios es didáctico, porque Dios demuestra, o sea, lo pone a vivir sin, para que después dándola se dé cuenta de cómo debe ser ordenado y cómo el hombre sufre no teniéndola. Es algo súper didáctico por parte de Dios. Ahora, como la familia, así como particularmente todos cargamos las consecuencias, las secuelas del pecado original, la familia también, ¿no? Y nosotros viendo el relato bíblico del Génesis, en el momento en que empiezan ellos a vivir y a Eva se deja seducir por la serpiente y ella seduce a Adán culpabiliza a Eva. Vemos hoy día cuando usted escucha en el confesionario problemas de matrimonio, usted se parece a la primera vez. No, lo más pintoresco es cuando se confiesa toda la familia así. Ah, sí, se va quedando con el plano completo. Pero no, entonces llega la señora y el marido es el malo. Y después viene el marido y la esposa es la mala. Los hijos de pintoresquísimo. Pues falta de reconocimiento de eso y la falta de complementariedad. O sea, pero como, por ejemplo, si nosotros vamos a ver el caso de Eva ejerce un dominio negativo sobre Adán en ese momento. Le dice, come. Ya ella tenía ese dominio porque Adán no presentó ningún... Ese instinto de sociabilidad
que es tan profundo en el alma humana y que Dios respeta, cómo o se usa para el bien o se usa para el mal. Ese, que ese es el instinto más profundo que tiene el hombre, ¿no? El instinto de sociabilidad. Que la tentación se vale de esa necesidad del hombre de tener esa compañía, ¿no? Entonces, Adán necesita de Eva y por eso el demonio sabe por dónde entra y por eso le manda la tentación a Adán vía Eva. Eva tiene ese poder de dominio, como de seducción, y ahí es que lo hace caer. Interesante que, para un paréntesis, pero la tentación siempre entra por lo más débil, por lo más frágil, ¿no? Y Adán estaba dotado de todos los dones naturales, preternaturales, de la ciencia infusa, etcétera, etcétera, etcétera. Y él, que era pues, la cabeza, etcétera, tenía que proteger a Eva. Y Eva estaba, sí, pues más débil en muchos sentidos. Por eso es que el demonio entra por Eva, porque él sabe cómo es la cosa y va por lo que es más débil. Por eso la familia tiene que ser el hombre y la mujer, para que los dos se vayan complementando y ser una muralla súper fuerte para la sociedad, para los hijos y para la gracia santificante que debe vivir en la sociedad. Aquí entra un tema muy, muy importante de cómo porque ese pecado de Adán y Eva, en el momento en que la serpiente pues hace todo lo que ya todos conocemos, hay un acto de apego tanto de Eva como de Adán. Eva se apegó a una naturaleza inferior a la suya. Empezó a tener un apego a la serpiente y abrió oídos y puso este apego a la serpiente por encima del amor de Dios. ¿Ves? Adán puso el amor a Eva por encima del amor de Dios. Impresionante. Y por eso fue con esa facilidad con que la serpiente engaña a Eva y con la facilidad con que Eva le entrega el fruto a Adán, porque se había desestabilizado el fundamento del amor. Y eso, que ya lo vamos a hablar más adelante, pero eso pasa hoy día. Guardemos esa imagen a ver que cuando hablemos de sacramento, eso va a estar buenísimo. Está buenísimo. No, o sea, no, ya acabemos el podcast. Ustedes saquen las conclusiones. Claro que ya queda ahí. Pero bueno, ya hablando de ese origen que Dios tenía dentro del plan de la redención, la constitución de la familia como célula de la sociedad, porque eso es lo que Dios pone en el paraíso, es una familia, una familia. Pues esa familia carga con esas consecuencias del pecado original. Y vamos a ver en la propia historia sagrada, sí, la institución de la familia, pero con cuánto desorden, ¿no? Por ejemplo, en la poligamia estaba al orden del día, ¿no? Tanto así que los fariseos le levantan el tema a nuestro Señor y ya como algo permitido por Moisés, y nuestro Señor dice, no, espere, en el principio no era así. Y el tema de la indisolubilidad del matrimonio tan vivo entre ellos, bueno, y hoy en día también. Pero eso tiene toda una sabiduría divina porque no puede ser así. Es muy interesante. No sé si ya entramos en eso. Sí, puede ser perfectamente. Sí. Porque interesante viendo eso, porque después del pecado, los lazos que unen al hombre y a la mujer para constituir la familia se debilitan demasiado. Porque ya es simplemente esos vínculos son los vínculos naturales. Y esos vínculos naturales pues se acaban. Entonces, la risa que me hacía, que me cautivaba, ya no, porque, no sé, se le dañó no sé qué cosa, ¿tá? O al cabello que hacía con que se le cayó. Entonces, esos vínculos que hacen con que la persona se una para constituir familia se va debilitando por el pecado. Por eso entonces vamos viendo cómo empiezan esas discusiones familiares y no se transmite esa unión de almas, y por eso Caín y Abel vemos cómo está iniciando la humanidad
y ya hay un fratricidio, pero espeluznante, así, que Dios mismo interviene y Caín, ¿dónde está tú y tu hermano? No, no sé qué, yo qué tengo que ver con él, tal. Entonces esos lazos se van debilitando y para que la familia, inclusive desde la antigüedad, fuese sólida, tenía que tener un carácter profundamente religioso. Como Sí. sagrado, ¿no? Exactamente, es la unión entre el hombre y la mujer tiene que tener un carácter sagrado. Y no estamos hablando hoy en día y que por la iglesia y que no. Estamos hablando desde siempre, tanto así que en todas las culturas, en todas las culturas, el matrimonio y la familia empieza con una ceremonia religiosa. No es en un juzgado ahí, entonces venga pues que vamos a firmar aquí, entonces ya, no. Eso es la sociedad moderna hoy que es loca, que quiere divorciarse enteramente de Dios, pero esos son los que peor le van. En fin, puntos suspensivos. Pero siempre la familia tiene ese carácter sagrado, porque esos vínculos tienen que estar fortificados por esa unión de almas, esa unión sobrenatural. Y tanto es así que cuando se encarna nuestro Señor Jesucristo, Él empieza a usar de esas imágenes del novio, de la boda, para hablar del reino de los cielos, para hablar del evangelio, para hablarse de sí mismo. Es muy interesante. Entonces encarna nuestro Señor Jesucristo y vamos a ir entrando en materia. ¿Sí? Se encarna nuestro Señor Jesucristo y la familia es elevada a sacramento, a categoría de sacramento. Y eso es 180 grados, eso cambia muchísimo todo, porque esa intuición de sagrado que la humanidad tenía en la familia ya se vuelve una realidad, donde el sacramento, todos saben que el sacramento es una señal sensible que produce la gracia. Entonces, al elevar la familia a un grado sacramental, Dios mismo está casándose con la pareja, se puede decir. ¿Por qué? Porque le está dando todas las gracias que necesita el esposo, la esposa, para santificarse el uno al otro y juntos santificar la prole, que esa es la vocación del matrimonio. Por eso la humanidad toda entera está llamada a constituir familia, porque esa es la vocación normal. En estos días he estado visitando una familia y en una chiquitica así, no sé cuántos años tenía, 4 o 5 años, no sé, y le estaba cantando una canción a una bebita. Así. La bebita tiene 9 meses y la otra le estaba cantando. ¿Y qué le estaba cantando? Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital. Ya está, claro, es normal. Solo hay que, cuando se encarna nuestro Señor, eleva a la familia a categoría de matrimonio y muestra la excelencia de la vocación, que es la vocación celibataria. Por eso, los que deben enseñar, los que deben ayudar a amparar a la familia, son aquellos célibes. Por eso, la iglesia es la institución que debe hablar de la familia. Que tiene más autoridad para hablar de la familia. 2000 años, hombre, ayudando a familias. Exacto. O sea, Hay algo que recordábamos también que inclusive para los célibes, o sea, que son como que 3 amores que tiene el hombre. Que tiene un amor hacia su padre, amor paterno, amor hacia su hijo, y existe ese amor conyugal que es otro amor que el hombre tiene, que debe tener y que el hombre da a los otros. Para quien es célibe también existe. Y quien es célibe también como que tiene esa demanda de amor, porque es un amor que él tiene y que él debe darlo, si no, no se realiza el hombre. Ese amor paterno y filial, pero también ese amor como el Espíritu Santo, que es el amor que él tiene hacia su vocación. Ese es su matrimonio. interesante. El Señor siempre lo dijo, ¿no? Que nosotros debíamos ver la vocación como un desponsorio, ¿sí? O sea, Exactamente. nosotros nos casamos
con la vocación. Es que el propio nuestro Señor dice, ¿a qué comparar el reino de los cielos? Se parece a un rey que prepara la boda de su hijo. Ujú. Nuestro Señor Jesucristo vino, se encarnó para casarse con la iglesia. Él es el esposo de la iglesia, pero también casarse de alguna forma con la humanidad, porque los discípulos de San Juan Bautista le preguntan, ¿por qué nosotros, los discípulos de los fariseos, ayunan y los de ustedes no? ¿Por qué? Y nuestro Señor le dice, ¿acaso los que están con el novio deben ayunar? Cuando se les quite el novio, ahí van a ayunar. Entonces él mismo se compara a ese amor conyugal unitivo. Y por eso él instituye los que van a ser los guías de la familia. Tal cual. Que era lo que se estaba diciendo como que de la iglesia, los sacerdotes como guías de la familia. La cosa interesante es ver que, claro, es una cosa innegable. La iglesia tiene crisis. ¿Pero por qué la iglesia está en crisis? No en su doctrina. Ella no está en crisis por su santidad, no. Ella está en crisis porque la sociedad le da elementos en crisis. Claro. Y la parte humana de la iglesia, ¿no? Pero porque hay falla en la familia, Porque hay falla en la familia. falla en la sociedad y Exactamente. Van a venir aquí que la iglesia es la culpable de todo. La iglesia quiere salvaguardar, quiere ayudar a todo mundo y no queremos nada de la iglesia. Total, no va a haber matrimonios, no va a haber sacramentos, no va a haber gracia de Estado, no hay gracia santificante, no hay temor de Dios, no hay abnegación, los papás no van a ser papás, los hijos van a quedarse mal educados y la iglesia ahí esperando que la escuchen. ahora como el conformar una familia es una vocación, ¿no? Es una vocación que enseña la teología que el sacramento que más refleja a Dios es justamente el del matrimonio, más que el propio orden sagrado, que es el matrimonio, porque la Santísima Trinidad fue así, ¿no? De un conocimiento intelectivo de sí mismo, el Padre engendra al Hijo, y ya de un acto de amor entre ellos dos, el Padre y el Hijo, es que procede el Espíritu Santo. El Padre genera el Hijo y procede el Espíritu. Y procede el Espíritu Santo. La familia está como que a una escala material reflejando ese relacionamiento de la Santísima Trinidad. Ahora es una vocación a la cual hay que ser obediente, ¿no? Obediente, y lo primero que hay que garantizar es que entre la bendición de Dios y se fundamente en Dios y se esté cumpliendo la voluntad de Dios. Nosotros vemos en la Sagrada Familia cómo eso está claro y patente para San José y para la Virgen, porque ambos no estaban pensando en matrimonio. Sí, interesante, ¿no? Ninguno estaba pensando en matrimonio. Ellos querían vivir en castidad, de forma celibataria, y de repente queda clarísimo que Dios les estaba diciendo, se tienen que casar. De que formar familia. Lo que fue una prueba para Nuestra Señora y al mismo tiempo para San José. Pero cómo empieza desde ahí, es una aceptación de la voluntad de Dios. Tal cual. De esa vocación, de esa misión, que hasta Nuestra Señora, mismo teniendo esa perplejidad, obedeció. Después de ella haber hecho ya el voto de castidad, de virginidad, no entendía, pero obedeció. Una cosa interesante es que aquel que acepta la virtud o asume la virtud está preparado para cualquier cosa. Entonces ellos querían ser célibes y estuvieron listos para hacer la voluntad de Dios y son los modelos de los papás. Listo. Por eso es que la iglesia también aconseja, dice, exige, en lo que se puede decir, exige que en el noviazgo haya castidad y en el propio matrimonio haya castidad. Porque si no, esa unión, esos lazos que hablábamos ahorita, no se van a hacer según Dios, sino según la pasión, según el apego a las cosas inferiores. Entonces ya no es el espíritu, ya no es todo aquello que complementa el uno al otro, sino solamente las bajas cosas
que hacen con que el uno se enamore de la otra o la otra viva según el uno y tal, no sé cuánto. Si San José no hubiese sido casto, no hubiese entendido quién era la Virgen. No le hubieran dado ni a la Virgen ni al niño Jesús. Eso sí, usted es casto, listo. Entonces ahí sí. Claro. Porque si no hay virtud, si no hay santidad, imagínese. Pero esto de que no, si no existe esa castidad, no existe esa... se queda con la visión corta la persona, no ve lo que realmente hay de valioso en el otro, en el corazón. Por eso la virtud de la pureza nos asemeja a los ángeles, porque es la que da más conocimiento celestial. Claro. Porque la impureza, la lujuria, hacen material al hombrecito. Entonces, y por eso la gula, los placeres, el licor, la mentira, la envidia, la intriga, todo eso, que eso es lo más bajo que tiene el hombre, se da en un alma que no tiene esa castidad. Y por eso es que tiene que haber virtud en el corazón para formar familia. Exacto. Tiene que haber un espíritu religioso para formar familia. ¿Cómo afecta esta institución de la familia la ciudadanía que tiene la lujuria hoy día? No hay una propaganda que no sea lujuriosa, no hay una conversación entre amigos que no quieran levantar este tema, frases de doble sentido, y ya, por lo menos en mi época, y cuando hablo de mi época de joven, eso fue hace poquito, ¿no? Eso fue hace unos días atrás. Tiene canas, pa. Bueno, ya tengo canas, pero estamos hablando de no muchos años atrás. Usted veía que los jóvenes, si aparecía una joven, intentaban ser respetuosos. Hoy Hay día cierta no, recazo, ¿no? Hoy día en absoluto, usted escucha en el confesionario, pero no existe ni siquiera ese respeto y esto afecta a la familia. Una cosa interesante es que ¿por qué la familia es la célula de la sociedad? ¿No? Porque, claro, el matrimonio, pues lo más básico del matrimonio es que es un contrato, ¿no? Eso es lo más básico. Claro. Es el primer escaloncito así del matrimonio. Es un contrato, sí. Y es un contrato que se da libremente entre un hombre y una mujer. De tal manera que usted se elige con quién se casa, ¿no? Y inclusive una de las causas de nulidad matrimonial, no de divorcio católico, porque eso no existe, de nulidad matrimonial es si alguno de ellos va obligado, ¿no? Exacto. Entonces, no sé, tiene que casarse con mi hijo si no lo mato. Sí, causa de nulidad matrimonial. Entonces, claro, es un contrato entre dos que se casan libremente y se escogen libremente, pero a partir de que ya hay familia, ya se unieron, la sociedad, el gobierno, el orden temporal y el orden espiritual, la iglesia, deben salvaguardar la familia y la deben proteger completamente, totalmente. Por eso, el gobierno o la sociedad que no promueva la virtud en la familia está matando a la familia. ¿Por qué existen tantos casos de maltratos infantiles, etcétera? Porque existe la pornografía, existe el amor libre, existe la violencia, existe la falta de temor de Dios, la falta de vida sacramental. Y la iglesia ahí está salvaguardando la familia, y por eso es que la familia debe ser indisoluble. No puede ser uno cambiando cada 8 días pues de pareja. ¿Por qué? Porque si no, no existe familia. Y se degrada completamente aquello que es crucial, importantísimo, que no se puede cambiar, que uno no puede renunciar a ella, que es la dignidad de la persona, que es esa dignidad de bautizado y que el otro es un reflejo de Dios para mí. Entonces, si la iglesia no vigila y no está ahí en la mano, en la familia, se vuelve una sociedad libertina y no hay dignidad humana. Por eso es que la familia tiene que estar salvaguardada por la ley y por la iglesia. Y todo eso con vistas ¿a qué? A la unión con Dios. Exacto. Que es el centro, ¿no? O sea, Es el centro. el objetivo es que entre cónyuges se santifiquen y santifiquen a los hijos.
Había un padre español que decía algo interesante, decía dice, ¿qué es amar? 3 palabras. Amar es querer el bien. Yo quiero el bien, estoy amando a alguien. Interesante. Y si yo quiero de verdad o sea, si yo amo de verdad a alguien, si yo quiero el bien para él, quiero su santidad. Por eso el matrimonio se basa en el amor. Y yo quiero o sea, yo quiero el verdadero bien para él, lo santifico. Y ahí es como un punto también para no pensar. Cuando yo amo algo, ¿de verdad lo amo? ¿Yo quiero el bien para ese alguien o no lo quiero? Y ahí uno entiende verdaderamente que es una familia. Y verdaderamente que es un matrimonio. Porque si hay ese verdadero amor, si no es algo que va a pasar fugaz. Que no tiene. Bueno, es importante este tema, si podemos ahondar un poco, que es ese amor que al mismo tiempo lo podemos ir identificando con ese temor de Dios, ¿no? Como los padres deben fundar esto en los hijos desde muy temprana edad y no el amor al hijo por encima de todo, incluso por encima de Dios. No, la tiranía del hijo por encima de todos, ¿no? Porque no es amor al hijo, pero es la tiranía al hijo, ¿no? Bueno, sí. Y ahí, digamos, traer a colación esta prefigura de Isaac, esta prefigura de Abraham, que Abraham recibe la promesa de Dios de que iba a tener una descendencia numerosa y una descendencia que no llegaba. Y ya cuando son como 90 años que tenía Adán, cuando 110 años y Sara Sara tenía 90. Sí. Ahí Dios cumple su promesa. 100 años, un siglo, él esperando el cumplimiento de la promesa. Y nace Isaac. Y cuando nace Isaac, pasan los años, él viendo el fruto de haber tenido fe en Dios, haber esperado con confianza. Y de repente Dios le dice, no, ahora quiero el sacrificio de Isaac. Sí. Que Monseñor, me acuerdo, Monseñor Juan, nuestro fundador, esa homilía era espectacular. Él imaginando el diálogo que no está en la Sagrada Escritura, sino todo el diálogo yendo ellos al monte para el sacrificio. Isaac, un joven súper inteligente. Papá, y no se muera. Papá, llevamos la leña al pueblo. ¿Y dónde está la víctima? Dios providerit, Deus providerit. Como él a las santas dice, no, imaginémonos el Isaac que se da cuenta, porque Isaac en determinado momento se da cuenta que él es la víctima. Claro. Él era adolescente ya, él no tenía más o menos entre 12 y 14 años, ya era grandecito. Y él percibió, podría perfectamente haber hecho forcejear un poco con el papá, volar. Se le volaba. Tenía ciento y pico, no, ya tenía. No, imagínese, pobre viejito, perdón, pues. Pero Monseñor Juan resaltaba eso. Isaac se quedó mirando ya amarrado sobre el ara. Se quedó mirando a Abraham y dijo, qué hombre impresionante. Cómo ama a Dios. Qué fe la deseo. Es capaz de sacrificarme por el amor de Dios. Qué fe. Y Abraham viendo a Isaac, su hijo, su retoño, su esperanza, dispuesto a sacrificar por el amor de Dios. Y Dios no permite el sacrificio porque no lo quería, de hecho. Quería esa... No, ya había sido el sacrificio. Sí, claro, de los dos, cada uno. Realmente ya te deberías haberlo agarrado en el corazón. Formó Isaac. Infundió en Isaac el temor de Dios. El temor de Dios. Hoy día nosotros encontramos tantos casos que, no, padre, yo dejé ir a mi hijo a tal lugar, a tal fiesta, porque es que para no pelear con el muchacho y para... Primero Dios. Hay que enseñarle al niño desde temprano que primero Dios, y si tengo que ponerme en algo delante del niño, porque primero Dios, porque hay que fundir en ellos ese temor de Dios y del hijo hacia el padre, de la madre hacia el esposo, de la madre hacia el hijo, debe primero estar ese amor de Dios. Un moralista decía, las confesiones de los niños están empezando a partir del 4º mandamiento. No le hice caso a mi papá, no le hice caso a mi mamá, y debería empezar desde el primero. Ofendí a papito Dios. Qué lindo. Dejé triste al niño Dios, que se debería incutir. Y de hecho, usted ha atendido confesiones de niños, sí, realmente empieza desde el 4º.
porque no se les está infundiendo ese temor de Dios. Y en la Sagrada Familia uno puede encontrar ese modelo, empezando por el niño Dios. Cuando él perdía el hallazgo, él no sabías que debería estar en las cosas de mi padre. Y Nuestra Señora le dijo, a ver, mijito, nada, tienes razón. Tienes razón. Qué flash todo esto, ¿no? Señor. Vamos a hacer una... Creo que fue así, ¿no? Ah, sí. No, ella le enseñaba a sus hijos, antes que dijera mamá y papá, fue Jesús y María. Exactamente. Tal cual. Ella tenía por encima a Dios y por eso formó a sus hijos. Tal cual. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. ¿Ya? ¿Ya? Dios mío santo. Y volvemos en breve. Salve María, este es el canal Heraldos del Evangelio. Aquí podrá encontrar material muy provechoso para su vida espiritual, misa diaria, comentario del Evangelio de todos los días, podcasts semanales de formación católica, novenas, historias de los santos para fortalecer nuestra fe y mucho más. Suscríbase, comente, comparta y no se pierda en ninguno de estos programas que hemos preparado para usted. Y continuamos con este tema tan impresionante y tan necesario, que hoy en día mucha gente se queja, pero ignoran la solución y la realidad, ¿no? Entonces por eso, pues quiero que continuemos conversando, porque ya hicimos mucho de como la doctrina y todo. Ahora, como aterrizar un poco la idea de la familia, ¿no? Y es algo que nos rodea y es tan importante. Claro. Y bueno, la solución es esa, ¿no? Mirar para la Sagrada Familia, porque en cada uno de ellos estamos viendo cómo cumplen realmente su misión y su vocación. Tanto San José, la Santísima Virgen, el niño. San José es de resaltar el momento que él tuvo esa prueba tan dura, ¿no? De él ver las señales de la concepción de Nuestra Señora sin él tener conocimiento del origen de esa concepción. Y hay muchos autores que no llegan a profundizar justamente por una visión muy, muy terrena y creen que San José dudó de la fidelidad de Nuestra Señora. Monseñor Juanes de la Tesis y muchos otros santos también, de que de ninguna manera San José no dudó en ningún momento de la Virgen. Él veía que en ella se estaba efectuando un misterio de Dios que Dios no le revelaba porque era indigno de ese misterio. Sobre todo que quien dice que San José dudó, me perdona pues, pero es como que no conoce ni las Sagradas Escrituras y no conoce quiénes eran Nuestra Señora y San José. Porque estaba la profecía en el pueblo de Israel que era conocida, era moneda corriente. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, ya saben, o sea, y San José ya antes, cuando él ya acepta con el milagro de que florece la vara seca, etcétera, él se da cuenta que esa mujer, esa doncella, es completamente diferente y que es sagrada. Quien toca en María, toca en Dios, porque es algo sagrado. Entonces, que Nuestra Señora no le haya dicho a él, vea, pasó esto, quiere decir de que usted tiene que estar lejos, porque, en fin, no estás a la altura. No es que dudó de la virginidad de Nuestra Señora, por Dios santo, es que, y esa es la posición de San José, por eso ella, y claro, la gente se despista es porque dice decidió repudiarla en secreto, pero es que es el término jurídico que se usa para eso, y por eso es que él se va. No, porque sí. Bueno, él se va a dormir, porque no se va a dar. ¿No? No, Decide partir, sí, pero él, siendo un hombre piadoso, él sabía que su deber no era su derecho, su deber era acusar a la Virgen, porque había una infidelidad, y el concepto de familia estaba muy claro en el pueblo de Israel. Y era un concepto además mucho más amplio que el de hoy día. Y él tenía que denunciar a la Santísima Virgen porque era patente una infidelidad. Si los que dicen que el dudo de la Virgen reconocen en San José, ese San José justo, de corazón noble, bueno, la piedad le exigía en ese momento acusar a Nuestra Señora.
Y él sabía que no era así. Y por eso dijo, aquí me voy. Porque ella no ha caído en infidelidad y yo no estoy a la altura. No, y es una cosa interesante porque ahí la culpa caía en él, porque ellos todavía no estaban viviendo en la misma casa, ¿no? Ellos estaban en los prenupciales. Ellos ya estaban comprometidos. Solamente faltaba un año, no sé, faltaba poco tiempo para que ellos viviesen juntos. Y por eso es que si él se iba, la culpa caía en él. Está incumpliendo Está incumpliendo su obligación. Y mire cómo quedó la Virgen, digamos, cómo quedó María. Entonces la culpa él la está asumiendo. ¿Por qué? Porque él sabía que en esa doncella había algo completamente especial. Si no fuese justo, pues no reaccionaría así. Una cosa muy interesante que dice Monseñor al respecto de San José y que vemos cómo ellos sí se entrelazaron por la virtud y por la santidad y por eso son modelos de la familia, es que San José tenía una vocación súper alta, que solamente San José lo tuvo en la historia, nadie más va a tener ni algo parecido ni nada, y es San José ser la representación de Dios Padre en la tierra. Es el único hombre que se puede decir que hizo el papel de Dios Padre para nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo lo que San José decía, el niño Jesús lo obedecía. Sí o sí. Claro. Y el niño Jesús no decía, no, porque es el Padre que habló. Y por eso es que cuando a nuestro Señor le dicen, pero ese no es el hijo de José, eso no era un insulto. Porque San José era tan respetado, tan santo, tan altísimo, tan destacado de toda esa sociedad intrigante y horrorosa que había en la época. Destacaba tanto que todos tenían a San José por ese hombre justo, por ese hombre piadoso, maravilloso. Hoy en día uno medio lo lee así, ese no es el hijo de José, no sé qué. No, era un elogio. Y por esa era la vocación de San José en la Sagrada Familia. Interesante. Ahora, es decir, San José, con ese acto de confianza en la fidelidad de la Santísima Virgen, repara la relación que hubo de Adán hacia Eva, de culparla, ¿no? Increíble. Fue por la mujer que me diste compañera que caí. San José repara y mismo viendo unas señales clarísimas de concepción, no la culpa. Aquí el culpable soy yo. Aquí el culpable soy yo. Y él repara, restaura ese plano inicial de Dios en ese momento. Porque por tanto, una enseñanza ya concreta en la vida de la familia de cada uno. Entonces, cuando haya algún problema, cuando haya algún malentendido, alguna cosa, primero que todo, calma, no van a tomar ninguna reacción ni ninguna cosa de buenas a primeras, no. Tienen que rezar primero. San José rezó, tanto así que tuvo paz para irse a dormir después. sí. ¿Quién medio de todo eso lleva, no? Usted ya, no sé, la familia o la persona no tiene con qué pagar el arriendo y ya se desvela. Y estamos hablando de una cosa más alta, más grave. Y él tiene la paz de irse a dormir. Entonces, primero rezar. Y segundo, ver los designios de Dios. ¿Qué Dios tiene preparado o qué Dios quiere al respecto de mi esposa, de mi familia? Y por ese designio es que va a tomar las decisiones. No es por lo que porque es que, calma y espera un momentico. Primero el designio de Dios, primero el sacramento. Sí. Ahora, un hecho que también llama mucho la atención, siempre me llama mucho la atención, es cuando ya nace el niño, se da todo, la visita a los Reyes Magos, y de repente, en medio de la noche, la Virgen está durmiendo, que los justos tienen un sueño profundo, muchos justos tienen un sueño muy profundo. La Virgen está durmiendo, San José está durmiendo y tiene en sueño una revelación del ángel que le dice, toma al niño, a su madre y huye para Egipto.
Estamos en un sueño. Está la noche. De repente el ángel le dice eso, se despierta. Miren la fidelidad de San José de creer a la primera esa revelación. Pero va a tener que despertar a la Virgen. ¿Sí? María, nos vamos. Rico, pero ¿cómo es que nos vamos? ¿Para dónde? ¿Para Egipto? ¿Para Egipto? ¿Y por qué? O sea, es una prueba difícil. Nuestra Señora es mujer que gusta prever las cosas, empacar todo, llevar todo lo necesario para un viaje, más maletas que... Pero el viaje es ya, y a Egipto. Bueno. Nuestra Señora, la actitud de Nuestra Señora le dijo, a ver, José, digo, aquí la Virgen soy yo. Oye, La madre de Dios. ¿qué hace aquí? Soy yo. Y vamos a ser mejores. No, ella empacó lo que pudo, encima el burrito, y para Egipto. Ella fue obediente. Ella fue obediente. Como no quiso ejercer un dominio malentendido sobre San José, en ese momento hubiese sido crucial, fatal. Hubiese muerto el niño Dios. Y una cosa es que, no sé, pues en nuestros pueblos hay muchos relatos de que, no sé, en medio de la noche, un tiroteo y vienen no sé qué y tal, y secuestran a la gente. Pero imagínese Nuestra Señora se despierta y está todo en paz. Tranquilo, no había nada. Y fue así, no pasaba nada. Tranquilito, todo. ¡Vámonos! ¿Y por qué? No, pues que me lo soñé. Me lo soñé que van a matar al niño. Ay, Dios mío, José, por Dios. No, nada. Nuestra Señora fue fiel a esa cabeza de la familia. Y ahí restaura el pecado de Eva, ¿no? Esa Inmediatamente esa obediencia pronta. Y bueno, cuántas aventuras que no se podrían haber dado en ese momento, porque recuerdo haber leído una revelación privada de ese viaje a Egipto. Pasaban por muchas vicisitudes, incluso Ana Catalina de Emmerich llega a contar alguna. Pero una en especial, que es muy bonita, que ellos llegan a un momento en que ya están exhaustos, entran en una gruta que estaba ahí también abandonada, y la Virgen ve al niño en el camino rojísimo porque el sol estaba demasiado. No Bebé había, recién nacido. no había carro, era aire acondicionado, tal vez era mula. Y ahí Caminar bajo esa- la Virgen dice la revelación, es muy bonita porque dice que la Virgen dice, ¿será que es el momento de la redención? El niño Dios está muriendo. Y no tenían agua, ya se habían acabado las provisiones. Imagínese. ¿Será que en ese momento es que se opera la Y redención? ella misma debió haber estado medio deshidratada. Claro. Y San José los deja en una gruta para que se cuiden un poco del sol. Y San José sale a buscar agua alrededor por todas las partes y me encuentra. Le viene la prueba de San José en ese momento. Yo me Él atacó, yo, exactamente. yo los traje aquí para... Ay, Dios. Cuando llega a la gruta a decirle a Nuestra Señora que definitivamente no hay agua por ningún lado, no fue la Virgen que le dijo, José, o sea, ahí está pintado, eso es culpa suya. Nos hubiésemos quedado allá, no estaría pasando eso. No le empezó a culpar por una Usted decisión. siempre que... No, eso hay veces para... No, usted siempre que no sé qué, alegan por cualquier cosa. No le empezó a culpar por una decisión tomada y la Virgen le señala un punto de la gruta y le dice, excava ahí. Y él empieza a excavar cerca donde estaba la Virgen, excava. O sea, la verdad, pero así, estaba ahí. Y él excava, él dice, si ella apuntó, de aquí brota agua, porque ella dijo, y él empieza a excavar. Y no sale agua, excava, hasta que la Virgen dice, no va a salir agua. No, ay, Dios mío. No va a salir agua. San José se mira con la Virgen y el niño como que va a hacer su último llanto. O sea, ya está que no puede más y el niño Jesús empieza a llorar. Pero de sus lágrimas cae una lágrima en la excavación de San José, que era el lugar donde había apuntado a la Virgen. San José había dado todo de sí. La Virgen había dado todo de sí. El niño Dios llora y con sus lágrimas hace brotar una fuente de agua nueva. Qué lindo. Porque el padre y la madre dieron todo de sí. Ahí interviene Dios, cuando cada uno cumplió muy bien su papel. Pues es súper alentador para los padres de familia que son buenos, porque hay mucha gente buena y que lleva su matrimonio bien, tal.
pero los hijos salieron, en fin, ¿no? Puntos suspensivos. Salen a ver, Y- chicos. Si hicieron todo, Dios Dios se encarga. Dios se encarga. Es En- dar todo. En algún momento, ¿no? Estamos... En algún- Y justamente ahí está lo bonito, ¿no? Porque el matrimonio no es solo el día que se casaron y que están bien, ¿no? El matrimonio es constante y es en esos momentos de prueba, de lucha, de dolor, de dar todo, de fracaso, que es ver a San José fracasando, que no consigue ver a San la Virgen fracasando. Es ahí ahí es que se prueba el amor, ¿no? Y lo que no duele, no vale. Tal cual. No, y Es- hay virtudes que solamente se pueden practicar en los momentos de grandes dificultades. Exactamente. Es la perseverancia, La confianza. la paciencia, la confianza, la esperanza. Si no hay dificultades, no se pueden practicar. Claro. No hay cómo. Y tenemos que practicarlas para ir al cielo. Del otro lado del túnel, el amor va a ser más fuerte y la virtud va a ser mayor. Hay una frase de Monseñor, no sé si se acuerdan, esas típicas tarjetas de Navidad. Sí. No, para los que no saben, La de esto. en la costumbre nuestra, entonces es en el Navidad o en fin de año, es una foto de la Virgen, así, bonita, tal. Y por detrás hay frases así aleatorias, así, pero que dan el rumbo del año, ¿no? Es la frase. Entonces me acuerdo que en uno de los compartires, así, etcétera, hay una frase así de Monseñor que le salió a alguno, decía al respecto de la confianza, ¿no? Y por más que el túnel esté oscuro y sea largo, tenga confianza. Nuestra Señora del otro lado del túnel estará con una sonrisa y con los brazos abiertos esperando que pase. Impresionante. ¡Fua! Dos, ¿Me parece eso a usted? sí, ese año muy duro. ¿De verdad? Sí, pero esta vez no. Impresionante usted. Qué impresionante. Sí. Son esos momentos, bueno, hablando de frases, la frase que le salió a alguno ayer ¿Ah, sí? hablaba de eso que estábamos comentando así fuera de cámaras, de bueno, y qué pasa si, y un problema, y qué pasa si, y no, la solución. La frase que tenía alguien decía, los momentos de perplejidad, los momentos cuando ya todo acabó, la única solución es ponerse de rodillas y pedir a Nuestra Señora que ella la que dará la solución. ¡Qué flash! Fue un consejo del editor, ¿no? Que ahorita agarra aquí, ajustó las cámaras y dijo que... Y que fue la frase que le salió ayer a nuestro hermano panadero, al señor Piris. ¡Ah, sí! ¡Ay, qué flash! Cuando tenga todo acabado, póngase de rodillas, que la solución viene de Dios. Impresionante. No, y llega. Ahorita estábamos hablando durante el comercial que en una ocasión llegó un penitente, pero que, por Dios, había hecho todo lo malo. Y usted, pero... No, esa señora. ¿Usted es Caín? No, Caín encarnado. Sí, qué horror. ¡Qué peligro! Y ahí, bueno, perdón, pero usted, ¿por qué se está confesando? O sea, maravilloso que se esté confesando, pero ¿qué lo movió? lo movió a confesarse? Porque es una vida que uno diría difícil, una conversión de estas. Padre, mi mamá murió y siempre quiso lo mejor de mí, nunca se lo di. Impresionante. Y tras su ausencia, yo quiero que ella se sienta orgullosa de mí. Ella, su mamá, que rezó toda la vida por la conversión de ese hijo, no vio su conversión, pero su muerte fue como que el punto que faltaba para que ese corazón se abriese. Tyrion fue Impresionante. impresionante. Y pues claro que en la eternidad se enterará de esa conversión, pero ¿cuántas veces Dios va a pedir de los padres, de las madres, esa perseverancia en la oración por sus hijos? No, y eso, o sea, la oración, lo que es la oración o la maldición de los papás, pegan muchísimo. Porque como estamos hablando de que esa unión es sobre todo con Dios, y Dios está en medio de la unión cuando en fin, Sí, cuando es una santa cuando es unión. verdadera unión, no es un contrato cualquiera. Dios está ahí, y por esa fuerza que da la unión en Dios, entonces, la bendición de los papás, el rezo, el ruego de los papás, todo tiene muchísima fuerza, muchísima fuerza. ¿Cuántas veces no la bendición de una mamá o de un papá no ha salvado de cosas a
en fin, a sus propios hijos. Cosa impresionante. Total. Yo conozco el caso de una señora, pues yo no sé si nos desviamos del tema, pero él ya y estamos, No, pero ahí lo tengo. pero el hijo estaba, en fin, con una serie de crisis existenciales y tal, y tomó la decisión de terminar con la vida. Se subió a un parqueadero así arriba, se iba a lanzar, y la mamá en ese momento tuvo una premonición que algo estaba pasando mal con el hijo. Se arrodilla, le reza al ángel de la guarda del hijo para que no lo deje hacer nada malo. Y el muchacho se va a lanzar y algo lo sujeta al vacío. Al vacío, señores. Al vacío. Y se da una fuerza y él siente las dos fuerzas, que lo jala y que lo tira. No. Solo que es más fuerte la otra, la buena, y él se cae, pero Para atrás. Increíble. y él no sabe qué está pasando, se va para la casa y la mamá apenas lo ve entrar. ¿Estás bien? ¿Dónde estabas? Mamá, y es lo que me pasó, y yo a llorar. Por la ligación de una madre al hijo. Por eso es que la virtud y la santidad tiene que estar Al orden del día. al orden del día. Para eso está, que somos débiles, que no sé qué, para eso están los sacramentos, para eso están la oración, para eso están los auxilios de la iglesia, estamos los sacerdotes para poder ayudar. No nos podemos divorciar de Dios. Ahí es que está. Mozo Juan justamente decía eso, que ¿por qué la Sagrada Familia es modelo? Porque ellos dieron el ejemplo que en toda la historia se va a seguir. Y es que son una familia en la cual los tres tenían a Dios en el centro. Qué flash. Y eso es una familia verdadera, eso es una familia santa. Tal cual. Ahora nos falta hablar del niño Dios, ¿no? De cómo él supo poner el amor al Padre por encima de todo. Incluso en momentos que hacían sufrir a San José, a la Santísima Virgen. O sea, ellos pasaron por una situación bastante apretada. La que mejor conocemos es la pérdida del hallazgo del niño Jesús en el templo. Pero es sorprendente la respuesta de nuestro Señor cuando Nuestra Señora le dice: ¿por qué nos trataste así? O sea, tu padre y yo te estábamos buscando. ¿No sabéis que yo debo estar en los asuntos de mi Padre? De mi padre. Puso al Padre en primer lugar. Y tiene que ser así. Y ahí la conciencia que tienen que tener los papás de la vocación de los hijos, ¿no? De no ir asegurando. Tienen que ir dándole todos los presupuestos que necesitan los jóvenes, los chicos, los hijos, para cumplir su vocación. La misión es esa. Y Nuestra Señora le dijo: pues no, entonces venga para acá y castigado y encerrado. No, ella entendió, tiene razón. Y el niño Dios tiene Y razón. el Evangelio y guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y ahí eso que contaba sobre... ¿Cómo es? San Mariano Jesús de Ágreda. Sí. De que a partir de ahí empezó una fase de pruebas muy duras de Nuestra Señora con nuestro Señor, porque él entró en la adolescencia, pero al mismo tiempo era Dios. Y él empezó a ser seco con ella en muchas ocasiones Impresionante. durante esa fase de esa vida privada de ellos en la Sagrada Familia. Que la Virgen muchas veces sentía como que en esa necesidad de estar cerca al Niño Dios, pero del Niño Dios recibía como que un frío, como que mantén cierta distancia. Y ella cuenta que ella ve, es una mística, ella ve que la Virgen está en la sala, está haciendo unas cosas de costura y dice: no, yo quiero estar junto al Niño Dios, necesito estar. Cualquiera, ¿no? Además, eso era santidad, porque al estar al lado de Dios, evidente, ¿quién no? Y ella con esas cosas se metió al cuarto. El Niño Dios estaba haciendo algo, estaba arreglando alguna cosita, y cogió, se sentó en una silla y empezó a hacer sus trabajos de manualidad, pero el Niño Dios frío y distante. Ni la saluda, pues. Y la saludó y no la determinó. Y ella empieza como que a coser un poco, pero no aguantó esa dureza del Niño Dios en ese momento. Guardó todo su costurero y se fue para el otro cuarto y se fue a llorar. A llorar. Y Sor María de Jesús de Ágreda ve las dos escenas. Ve a la Virgen llorando y ve al Niño Jesús en el cuarto de él.
que apenas sabe la Virgen, mira para dónde está la Virgen y se pone a llorar. No, señor. Se pone a llorar, pero como él era Dios, él sabía que él tenía que ir fortaleciendo a la Virgen para el momento de la crucifixión Impresionante. y necesitaba ponerle esa prueba. Claro. Porque tenía clarísimo que primero el amor de Dios. Y era lo que propia Nuestra Señora le había incutido, obviamente, en su formación. Pero el niño lo sabía hacer divinamente. Y formó a la Virgen de manera que ya pasa a ser pues esa corredentora que algún día queremos que la Iglesia proclame este dogma de corredentora de gente. De la humanidad, ¿no? Su Teopina tiene una meditación súper linda también al respecto de cómo nuestro Señor va formando a Nuestra Señora. Y es el momento en que Él parte ya para la vida pública. ¿Se acuerdan? Vamos a la columna. Entonces, que sabes que se despide con todo cariño de Nuestra Señora, tal, ella ya se da cuenta de que empieza la vida pública, ya a los 30 años estuvo con ella, veló por ella, tal. Ahora era la vida pública, etcétera. Y que nuestro Señor empieza a caminar, ¿no? Ella lo ve por el camino que lo van dejando de la casa, tal. Tal vez, dice el otro día, tal vez un lindo atardecer ahí en el horizonte. Y ella está esperando que nuestro Señor se voltee una vez más para saludarla y a la distancia cumplimentarla, no sé, de hacerle un cariño, despedirse, y nuestro Señor no voltea. Y ya se da cuenta de que Él está entregado a los designios del Padre. Entra la Virgen, cierra la puerta. Todos los ángeles están en la casa, en la escena, y empiezan a cantarle a la Virgen para alegrarla. Y el otro primero le dice, pero ¿qué es la melodía de los ángeles comparado a un María de su divino Hijo? No. Que yo estaba leyendo ahorita que a partir de ahí nuestro Señor dejó de llamarla madre, ¿no? Entonces a llamarle mujer. Delante de todas sus predicaciones, mujer, 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 mujer. Simbolizando la necesidad del cumplimiento de la vocación en cuanto hijo, ¿no? Que ella se asociase de esa manera al plan de la redención. Bueno, creo que ha llegado término. Y es un tema súper vasta, ¿no? Y súper importante, súper importante. De verdad, los novios que estén en pase buscando, pues, constituir familia, primero que todo, empiecen a fortalecer su unión con Dios. Y vean si el pretendiente o la pretendiente verdaderamente tienen a Dios en el corazón. Ahí vale la pena. Si no... No sé si usted tiene la oportunidad de conocer noviazgos castos, novios que realmente ponen a Dios en el centro. Es súper bonito. Súper bonito. O sea, que es muy súper fuerte la relación, ¿sabes? Y es súper incondicional. Los hicimos. Todo lo que une, que es Dios, ¿no? Es interesante. El noviazgo, matrimonio y después. Es súper interesante. Son familias ejemplares. Son familias que saben actuar, tienen una madurez impresionante que uno pues a la distancia queda edificado también. No, es emocionante. Usted escucha y usted ha acompañado procesos así. Que a veces se emociona uno a las lágrimas de ver cómo por haber hecho, al final de cuentas, un pequeño sacrificio que pide la providencia, llegan unas gracias impresionantes, que es la gracia propia del estado matrimonial, gracias para la familia. Dios responde a las necesidades y hay fe. Y como los hijos son súper diferentes, hijo. Sí. Se nota. Se notan muchísimo. Entonces, por favor, hagan las cosas bien. Sí, en una familia la sale, por favor. Padre, una oración pidiendo por las familias, por la familia hoy día delante de tanta crisis, para que empiecen a buscar esa familia arquetípica, que es la Sagrada Familia, que festejamos. Y bueno, va a ser esto publicado después de la solemnidad de la Sagrada Familia, pero
que sea esa Sagrada Familia el modelo para la célula de la sociedad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Niño Jesús, Ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Salve María.